¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Esto es Punto de Encuentro. El aumento de las enfermedades respiratorias este invierno tiene preocupadas a la población y también a las autoridades. Durante las últimas semanas se han reportado una serie de fallecimientos por virus influenza, incluyendo adultos y niños. Y en esa misma línea, hace muy poco, se reportó la muerte de algunas personas en la zona del Ñuble, perdón, eh, pero en este caso eran un cuadro de influenza agravado o complicado por una infección de Streptococcus pyogenes. ¿Qué es esta bacteria? ¿De qué se trata? ¿Cómo se contagia? ¿Por qué una bacteria más un virus podría ser mortal? Vamos a conversar con Jorge Olivares. Él es doctor en biología molecular y profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hola, ¿cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, primero que todo, para poder llevar la información de este importante tema. Oye, sí, pues sumamente importante, así que muchas gracias a ti por recibirnos hoy día. A ver, cuéntame un poquito, ¿el Ministerio de Salud confirmó la presencia de la popularmente llamada, o a lo mejor mal llamada, bacteria asesina en el organismo de personas que fallecieron producto de la influenza en la región del Ñuble? ¿Nos puedes contar un poquito para que partamos bien desde el comienzo? ¿Qué es esta bacteria? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos infectamos? Etcétera. A ver, mira, esta es una bacteria que normalmente se encuentra en las personas que vive tanto en la nariz como en la garganta y todo el tracto respiratorio de las personas. Es una bacteria que normalmente la tenemos allí. Y de hecho, históricamente es la bacteria que causa las amigdalitis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una bacteria que está presente en todos nosotros y que ante cualquier baja de defensas, ante cualquier problema inmunológico, esta bacteria puede perfectamente infectarnos, ¿no? Esto se agrava cuando tenemos cuadros de influenza, ¿no? La influenza es causada por un virus y este virus causa problemas muy graves a nivel del tracto respiratorio alto como bajo, o sea, a nivel pulmonar como a nivel de laringe, faringe. Y esto se ve agravado cuando nosotros tenemos esta bacteria también, ¿no? Y hace que precisamente una superinfección, es decir, un virus con una bacteria, sean mucho más mortales y finalmente mucho más dañinos para las personas. Oye, pero no necesariamente es como un asociado a la influenza, ¿verdad? Puede ser que esta bacteria ataque porque esté infectado uno por por cualquier tipo de otro virus. Exactamente, exactamente. O Ya. sea, uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, cuando tú estás cursando una infección viral, es que finalmente tienes tu defensa muy baja, ¿no? Y ese punto de vista, cualquier otra bacteria, cualquier otro patógeno se mete por allí y puede causar una infección mucho más grave a la que tú ya tienes. Oye, ¿y por qué, si bien es cierto, está ahí, vive con nosotros, yo supongo que en todas las personas, no solamente en la mayoría, ¿o sí? Exacto, viven todas las personas, pero ahí hay que aclarar algo muy importante, que es las bacterias, ¿cierto? Son diferentes porque hay diferentes cepas de esta bacteria, así como habían diferentes tipos de COVID, ¿te acuerdas que habían la variante Omicron, tal y todo eso? También las bacterias hay diferentes tipos. Y esta es una cepa que es muy virulenta, ¿cierto? Que ha sido importada desde otros países y que su transmisión es mucho más fuerte a nivel intrahospitalario. ¿No? Entonces, es mucho más fuerte aquello cuando se infecta uno en un hospital. En buenas cuentas es particularmente agresiva y más encima, como estamos enfermos, vamos al médico, a los CEFAM, a los hospitales, etcétera, podríamos entonces contraer esta bacteria, esta cepa, como dices tú, que es particularmente agresiva y que sería importada porque nosotros no la conocíamos. ¿Por qué? Porque antes no pasaba. Exactamente, exactamente. Es muy importante mencionar aquello, ¿no? Las bacterias y los virus, ¿cierto? Evolucionan constantemente, ¿no? Y probablemente esta capacidad de evolución que tienen los virus la hace más virulenta, más resistentes a los antibióticos, más resistentes a las vacunas. Y finalmente esta bacteria llega importada, ¿no?
causó problemas muy grandes en Japón, causó problemas grandes en el invierno pasado en el hemisferio norte, llega a Chile, llega a los hospitales, en todos los hospitales tenemos nosotros bacterias que pueden causarnos enfermedades, y desde ese punto de vista es allí donde la adquirimos y es donde finalmente podemos desarrollar esta enfermedad. Oye, yo sé que el Ministerio de Salud se programa con meses de anticipación porque sabe, es como un espejo, digamos, de lo que pasó en Europa 6 meses antes, ¿no es cierto? Entonces, se supone que eso no es que nosotros tenemos barreras naturales, pero obviamente hoy día todo eso que pasó allá va a pasar acá en unos tiempos más. Por lo tanto, de alguna manera se programó el Ministerio de el Ministerio de Salud con respecto de la llegada de esta cepa más agresiva. Mira, ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Y como bien tú dices, esta capacidad de infección y capacidad de transmisión a nivel global en la actualidad es extremadamente importante. Una persona que viaja en un avión, que viene, por ejemplo, desde Europa o que viene desde otro lugar del mundo, llega con esta cepa a Chile y la dispersa, ¿no? Y esta dispersión a veces es extremadamente rápida, ¿no? La verdad es que como los casos, si bien en Europa habían sido importantes, pero no masivos, el problema es que yo creo que no se previó con mucha potencia que podría llegar a Chile, ¿no? Como ya te mencionaba, estos casos estaban circunscritos a nivel hospitalario, estaban circunscritos a centros de salud y por tanto la capacidad de dispersión global, que no es una bacteria que está dispersada a nivel global, era baja. Y por tanto yo creo que si bien existía la alerta, porque la OMS elevó la alerta, la probabilidad de que llegase a Chile, de que llegase a Sudamérica, no era tan alta y por tanto el ministerio solamente tuvo un resguardo muy poco, o sea, no quiso elevar la alarma, yo creo, ¿no? Perfecto, sí, porque bastó que se encontrara recién los decesos que hubo en la provincia de Ñuble, ¿no? Para que ahí se dieran cuenta que, oh, estaba pasando algo, porque antes la gente no moría tanto de influenza. Ahora, hay una cosa que aclarar, yo creo que nos lo podrías explicar, y es que la gente dice, pero ¿cómo si yo me vacuné de la influenza? ¿Y por qué me ataca esta cuestión? Cuéntame de qué se trata. Obviamente la vacuna para la influenza es para la influenza, es para un virus, ¿no? Aclaremos eso. Exactamente, eso es muy importante. Las vacunas, la vacuna de la influenza es precisamente para el virus de la influenza y no para bacterias. Hay muy pocas vacunas que han sido desarrolladas para patógenos bacterianos, ¿no? Pero también es muy importante, y yo creo que esto es clave, es que precisamente las personas se infectan por una superinfección. Una persona que está bien, que está sana, que no está cursando una enfermedad y que nosotros los científicos la llamamos inmunocompetente, es decir, que tiene las defensas bien buenas, no se va a enfermar por este estreptococo, sino que requiere de una infección previa, requiere precisamente de que una influenza te baje las defensas de forma importante, tu sistema inmune de alguna forma está un poco tocado, hay una superinfección con esta bacteria y la persona se muere. Y Oye, por pero tanto, ya sí. es muy importante que tú vacunándote contra la influenza, ya de alguna forma previenes la influenza o los síntomas más graves de la influenza, pero a su vez previenes esta superinfección con la bacteria. Claro que sí. Ahora, tú pusiste el ejemplo de una persona que viaja, por ejemplo, viene en un avión y trae esta cepa más peligrosa, digamos, más activa. Esta, eso implica que él podría ser solamente portador, no necesariamente infectarse y contraer la enfermedad, ¿verdad? Exactamente, puede ser portador de la bacteria. Por lo tanto, lo hace muy peligroso porque ese portador puede infectar, pero a otras personas. ¿Cómo se infecta? ¿Cómo se Mira, contagia? como una de las cosas que mencioné anteriormente es que como esta bacteria se encuentra tanto en nuestro tracto respiratorio alto, nasofaringe, tal, y todo eso, se contagia como cualquier resfriado. Es una bacteria que puede transmitirse a través de las microgotillas. No sé si te acuerdas cuando hablábamos del COVID, ¿cierto? Que cuando uno estornuda genera una gran cantidad de microgotillas y estas microgotillas portan estas bacterias, portan estos virus y finalmente al estornudar, al toser, salen de la persona
y aquellas personas que están cercanas de forma aledaña pueden adquirir esta bacteria a través de esas microcotillas. Claro que sí. Oye, y tú en algún minuto antes nos contaste que, bueno, este Streptococcus pyogenes vive con nosotros, ¿no es cierto? Sí, Ahora vamos a tener además una cepa más agresiva que va a estar viviendo con nosotros, a la cual nos vamos a tener que acostumbrar. Es decir, nuestro sistema inmunológico se va a tener que tratar de acostumbrar, ¿no es cierto? Pero cuéntame un poquito, tú dices que esta bacteria puede infectarnos, por ejemplo, las típicas amigdalitis, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que también hay un gran espectro de enfermedades de las cuales ella es causante, ¿o no? exactamente. Puede causar problemas de infecciones cutáneas, puede causar meningitis también. De hecho, si finalmente la infección no es controlada, y es lo que nos sucede con la mayoría de las infecciones bacterianas, puede hacer una septicemia, una sepsis, y puede causar la muerte de las personas, ¿no? La verdad que también esto es muy importante mencionar que la mayoría de las bacterias que conviven con nosotros, que son partes de nuestra flora bacteriana o microbiota bacteriana, tienen esta capacidad, pueden generar estas enfermedades. Y desde ese punto de vista, cuando llega una cepa más agresiva, solo aumentamos la probabilidad de que eso ocurra. Pero la mayoría de las bacterias que están en nuestro organismo, ante una baja inmunitaria, podrían causar una enfermedad o una superinfección, en el caso, por ejemplo, con una influenza. Claro, con un virus asociado, digamos, a un virus. Oye, Exactamente. pero tengo entendido que, a ver, corrígeme si la bacteria llamada asesina también provoca la escarlatina, una peste que les da a los niños, ¿no? Para lo que no sé si existe vacuna. En este sentido, ¿hay vacunas que son, por ejemplo, asociadas a una bacteria, pero a un tipo de enfermedad precisa? Sí, hay alguna, por ejemplo, el neumococo en Chile es una vacuna que Sí. existe, ¿cierto? Que evita finalmente la neumonía en infantes, ¿no? Y eso es muy importante. Y la vacuna, inclusive, también se utiliza para adultos mayores, ¿no? Esta vacunación es importante porque previene precisamente la neumonía en estos dos sectores de riesgo importantes, ¿no? Especialmente los más pequeños y los adultos mayores, que son los más susceptibles a contraer esta enfermedad. Pero como te mencionaba anteriormente, yo creo que estamos en el periodo, en el proceso de desarrollar muchas más vacunas contra enfermedades bacterianas, ¿no? Y respecto a la escarlatina, que tú lo que mencionabas anteriormente, ¿cierto? Esto es nuevamente, es una exacerbación del sistema inmune por una infección, o sea, a diferencia de una peste, por ejemplo, la peste cristal, que es provocada por un virus, ¿cierto? U otra peste, ¿cierto? Esta es una exacerbación del sistema inmune ante la imposibilidad de poder actuar de forma coherente frente a una infección a nivel respiratorio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Es una exacerbación en niños. Hay muy pocos adultos en los cuales se le diagnostica escarlatina, o algunos de ellos son inmunocomprometidos, como se menciona, pero es una exacerbación del sistema inmune frente a una falla en controlar la infección a nivel respiratorio. Oye, en buenas cuentas, la escarlatina, esta reacción, como dices tú, casi sería como beneficiosa, ¿no? Porque, Es claro, exactamente, tomado desde el punto de vista, claro, el cuerpo se defiende y se defiende de esa forma. No sería una peste, como yo lo mencioné, ¿no? exactamente. Ya. Oye, una curiosidad, ¿por qué se llama bacteria asesina? ¿Es porque degrada los tejidos con mucha rapidez? No es porque se coma a un ser humano, ¿no es cierto? No, mira, por eso, es que hay dos acepciones ahí que fueron acuñadas en el hemisferio norte, ¿cierto? Ya. Ambas acepciones fueron acuñadas en Europa, en el cual, ¿cierto? Se le llamó bacteria asesina porque precisamente también tiene la posibilidad de infectar ciertas heridas. Y al infectar ciertas heridas, ¿cierto? Esta bacteria puede consumir la piel de las personas y por tanto, o le llaman incluso bacteria carnívora, bacteria asesina, tal, de esa perspectiva. Pero, como ya se mencionaba anteriormente, eso es en un tipo de infección muy específica, es decir, una herida que muchas veces, ¿cierto?, tiene características necrosantes y que finalmente es no tratada esa herida y que finalmente causa un problema importante en algunas personas.
Oye, tú mencionabas en algún momento que estaban en proceso de trabajo, de investigación, seguramente, algunas vacunas contra varias bacterias, digamos. Entre ellas está esta también en proceso en proyecto, digamos, de investigación. Sí, la verdad es que sí, está en proceso del desarrollo de esta vacuna. Hay muchas bacterias que están en proceso, ¿no? Yo creo que cuando el tema del COVID nos causó finalmente un ruido muy grande en ese respecto, ¿no? Porque tuvimos vacunas en tiempos muy cortos. Pero, por ejemplo, para que una vacuna sea efectiva y llegue a la población, el promedio es entre 8 y 15 años, ¿no? Imagínate que recién llevamos aproximadamente unos 2, 3 años en los cuales se ha comenzado la investigación, en los cuales estamos desarrollando vacunas contra bacterias. De hecho, lo que se piensa es que, por ejemplo, bacterias resistentes a los antibióticos, donde los antibióticos ya no puedan ser utilizados contra estas bacterias porque resisten a estos medicamentos, lo ideal es que tengamos vacunas contra ellas y que podamos contrarrestar la acción de ellas con la vacuna, pero es algo reciente, es un camino que recién comenzamos a caminar, vale la redundancia, y probablemente queden un par de años para que veamos la luz de aquellas vacunas contra bacterias y que sean y realmente probar su eficacia. Oye, y en ese sentido, ¿cómo está la investigación en Chile? ¿Avanzamos? ¿Tenemos, formamos grupos? ¿Hay apoyo a ese tipo de investigación o estamos esperando que allá, por allá arriba, digamos, en otros lados, nos llegue la solución? Mira, en Chile yo creo que, a ver, en Chile estamos pro- probablemente, bueno, te puedo hablar a nivel de nuestro barrio, ¿cierto? Hispanoamérica, estamos bastante bien, ¿no? Hay financiamiento, la investigación viene fundamentalmente a través de las universidades, o bueno, grupos de investigación que están en las universidades, pero financiados principalmente por el Ministerio de Ciencia, ¿no? Y que finalmente obtenemos recursos, generamos información, aportamos datos al Instituto de Salud Pública, pero sin embargo creo que falta un poco de comunicación, ¿no? Finalmente la academia, que somos nosotros, ¿cierto? Vamos trabajando no a lo inmediato, pero creo que para soluciones a largo plazo, creo que el ministerio debe acercarse a nosotros. Participé en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica del SARS-CoV-2, participé también en varios alarmas de brote en Chile. O sea, nos llaman a la academia, somos consultores, pero podemos dar un paso más. Podemos hacer muchas más cosas aparte de ser solo consultores, ¿no? Y que yo creo que es el paso necesario para primero, entender cómo se desarrollan estas enfermedades de nuestro país y segundo, para desarrollar cosas nuevas en contra de estas enfermedades, ¿no? Claro que sí, porque, a ver, la tecnología existe y la ciencia humana también está. Entonces, debería ser aprovechada ambas cosas, ¿no es cierto? Oye, para ir terminando con un sentido un poco más positivo con respecto del tema de la bacteria asesina de la que estábamos hablando hoy día, cuéntame cuáles serían eh, ¿cómo nos protegemos de ella? Porque ya está, la tenemos nosotros. Si nosotros tenemos un sistema inmune bajo por alguna razón, nos va a atacar, ya sea desde un dolor de garganta, algo en la piel a lo mejor, las amigdalitis típicas, ¿no? ¿Cómo llamamos a la población a tener un resguardo, pero por otro lado también a bajar un poquito el nivel, porque el nombre bacteria asesina es terrible, po, Es muy ¿no? fuerte. Sí, Y es muy bueno, fuerte. y que yo creo que tiene primero un carácter ahí medio sensacionalista. A veces, ¿cómo se llama? Los medios aprovechan un poco de aquello, tal y todo eso, y estas instancias son esenciales para realmente explicar cómo funciona, ¿no? Y si yo tuviera que dar medidas de prevención fundamentales, la primera es que la gente vaya y se vacune. ¿No? Que se vacune contra la influenza, que se vacune también contra el COVID, ¿no? Que tenemos esas dos vacunas en la actualidad. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es una medida de prevención que muchas veces no se nombre, es que la gente no se automedique, que no abuse de los antibióticos. Por ejemplo, uno a veces encuentra antibióticos en las ferias libres y que la gente compra los antibióticos y se automedica. El antibiótico solo tiene que ser recetado por un médico y ese médico, ¿cierto?, sabe la historia. Si yo no tomo antibióticos,
finalmente por o si tomo antibióticos por cualquier cosa, lo único que hago es generar bacterias resistentes a los antibióticos. Y la próxima vez que yo me encuentre con esa bacteria, que me encuentre con esta bacteria mal llamada asesina, esa bacteria al tratar con el antibiótico va a ser resistente y yo no voy a poder curarte con ella. Entonces, desde el punto de vista, vacunación, ¿cierto? Y sin miedo a la vacunación, porque las vacunas son efectivas y funcionan y son una medida potente de prevención en salud. Y la segunda es que los antibióticos sean usados de forma consciente y solamente con receta médica. Oye, hay una medida que puso, que la volvió a poner el Ministerio de Salud cuando uno visita, por ejemplo, algún hospital, la clínica o CEFAM o cualquier centro asistencial, y es el volver a la mascarilla. Pero eso fue explicado un poco porque el COVID estaba volviendo a subir, ¿no? Había mucha ¿Sí? gente que no se había vacunado con las últimas dosis y aparte de eso estaba empezando a crecer otra vez. Quizás eso también puede ser bueno, digamos, para el tema de esta bacteria especialmente más activa y agresiva. Totalmente de acuerdo. Como ya te mencioné anteriormente, una de las formas de transmisión de esta bacteria es precisamente a través de las microgotillas, ¿no? Si yo uso una mascarilla, ¿cierto? Si yo uso un tapaboca, lo que estoy haciendo yo es que cuando estornudo, cuando toso, evito que esas microgotillas se esparzan, ¿no? Entonces, estas mascarillas son una barrera efectiva para evitar que se propague esta enfermedad y por tanto es una medida altamente eficiente. Y yo creo que también hay una cosa importante de responsabilidad personal, que finalmente, claro, uno va al hospital y tiene la probabilidad alta de poder contraer una enfermedad, porque ahí están todas las personas enfermas, pero si yo tengo síntomas, si yo tengo tos, si yo tengo exceso, por ejemplo, de estornudos, mi deber como ciudadano es usar una mascarilla porque no solo me estoy protegiendo a mí, sino que estoy protegiendo a todo mi entorno primero, a todo mi entorno más cercano. Y por ejemplo, si yo subo una micro, me subo al metro o a otro elemento, yo estoy protegiendo a todo el resto de las personas. Es una medida eficiente, es una medida barata y que está al alcance de todas las personas y es el gran aprendizaje que tuvimos después del COVID-19. Claro que sí, porque en realidad los lugares concurridos, digamos, también va a ser muy fácil que con con muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en un mall o en un, no sé, en un transporte público, como dices tú, en el metro, es muy fácil que uno infecte al que está al lado, ¿no es cierto? Oye, y ahora sí, para terminar, cuéntame, tú dijiste algo. ¿Por qué una persona se podría manifestar esta infección y por qué en otra no? Es solamente un tema de el sistema inmunológico de cada uno, porque ahora la gente empezó, ay, tengo que consumir más vitamina C, no, que raye un poquito de no sé qué, tome cúrcuma, haga no sé cuánto, pero eso sirve, es efectivo, el sistema inmunológico se mejora así en 10 días o es algo que yo tengo que mantener en forma paulatina, mi sanidad corporal. Eso es muy buena pregunta, ¿no? Y yo creo que uno de los principales, de alguna forma, éxitos para controlar las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Es ser consciente de de la salud individual, ¿no? Y la salud de mi entorno. Yo creo que esos dos elementos fundamentales. Cuidar el sistema inmune, ¿cierto? Teniendo una dieta sana, consumiendo ciertas vitaminas, tal, es fundamental para tener el sistema inmune alerta. Si bien no previenes, no porque yo no voy a prevenir influencia tomando vitamina C, pero sí mi sistema inmune va a estar más alerta. Entonces, ese punto de vista hace que, que les cueste más a las bacterias, a los virus, poder infectar a las personas. Y eso es fundamental. Perfecto, claro, las bacterias en general y los virus también parece que se aprovechan del momento, ¿no? Exactamente. De la persona que está débil, aquí es no sé, pues justito lo que necesito, dice la bacteria, ¿no es cierto? Exactamente. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y eso, un llamado completo a la población a que hagan estas cosas, que se vacunen,
que usen mascarilla si tienen síntomas y a prevenir y no automedicarse con antibióticos. Muchas gracias le damos a don Jorge Olivares, doctor en biología molecular y profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por haber estado hoy día, habernos recibido y haber llegado a este punto de encuentro.